Recording is on. Muy buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Le damos gracias. Bendiciones, pastor. Bendiciones, pastor. Te Los hermanos. Le damos gracias al Señor y le rogamos a Dios Todopoderoso que nos bendiga en este día, que nos llene de su presencia, nos llene de su amor, nos llene de su bondad y nos llene de su santa paz, su santa gloria y su santa presencia. Bendito eres, Señor Dios Todopoderoso y Eterno. Te adoramos y te glorificamos, Señor. Te damos gracias, Señor, por este día. Bendecimos a cada uno de nuestros hermanos. Rogamos por la salud de aquellos que están enfermos para que el Señor les dé la salud y les dé la victoria. Hoy queremos compartir en este tiempo de lectura de la palabra. Estamos en el libro de los Salmos. Ese libro se dice que es el más leído, donde todas las generaciones de cristianos hemos llegado a él, porque en él nos encontramos con oraciones, con alabanzas, con adoración al Señor. Y en ese orden donde nosotros nos podemos acercar al libro de los Salmos en oración, para orar al Señor, para adorar al Señor, para alabar al Señor. Queremos acercarnos al Señor hoy a través del Salmo 56, que lo vamos a leer. Dice la palabra del Señor así: Ten compasión de mí, oh Dios, pues hay gente que me persigue. Todo el día me atacan mis opresores. Todo el día me persiguen mis adversarios. Son muchos los arrogantes que me atacan. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Todo el día tuercen mis palabras. Siempre están pensando hacerme mal. Conspiran, se mantienen al acecho, ansiosos por quitarme la vida. Vigilan todo lo que hago. En tu enojo, Dios mío, humilla a esos pueblos. De ningún modo los dejes escapar. Toma en cuenta mis lamentos. Registra mi llanto en tu libro. ¿Acaso no lo tienes anotado? Cuando yo te pida ayuda, huirán mis enemigos. Una cosa sé, Dios está de mi parte. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en el Señor y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? He hecho votos delante de ti, oh Dios, y te presentaré mis ofrendas de gratitud. Tú, oh Dios, me has librado de tropiezos, me has librado de la muerte, para que siempre en tu presencia camine en la luz de la vida. Amén. Y amén. Amén. Qué salmo tan maravilloso. Es un salmo de confianza. Es un salmo donde el Señor nos permite acercarnos en total confianza a Él. Y dice el salmista en el versículo 3 y 4, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Este versículo 3 y 4 está también en el versículo 10 y 11, como si fuera el coro de la alabanza. Y es como el salmista y todas personas podemos nosotros, cuando estamos pasando por momentos de dificultad, cuando sentimos miedo, porque todos de una u otra manera sentimos miedo. Y cuando sentimos miedo, dice el salmista, pongo en ti mi confianza. Y hay una cosa maravillosa que dice,
confío en Dios, confío en Dios. Decir, mi confianza está en Él, mi confianza está en Dios, busco la presencia de Dios. Cuando estoy pasando por momentos de dificultad, cuando las cosas se levantan negativas en mi vida, mi confianza está puesta en Él. Y en el versículo 4 dice, confío en Dios y alabo su palabra. Qué hermoso es saber que nosotros en la palabra de Dios, cuando nos acercamos a ella, cuando nos acercamos en plena confianza a Dios, creyendo que le encontramos, en su palabra lo encontramos. Encontrar aliento de vida en la palabra del Señor. Encontrar ánimo en la palabra del Señor. Saber que nada de lo que se pueda levantar contra nosotros puede hacernos daños porque Dios está con nosotros. Y sigue diciendo el versículo 4, confío en Dios y no siento miedo. Entonces, ya cuando yo confío en Dios, mire que cuando en el 3 dice, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. En el versículo 4 dice, confío en Dios. Cuando yo confío en Dios, no siento miedo. Ya el miedo se va. Ya el miedo se aleja. Porque Dios está conmigo. Triste y desafortunadamente, la mayoría de los hombres, todos, vivimos en función de los demás. Vivimos en cómo agradarle a alguien. Vivimos en cómo complacer a alguien. Y en esa perspectiva, normalmente nosotros tenemos temor de lo que una persona me pueda hacer, o si le puedo agradar o no le puedo agradar. Y por eso el salmista se pregunta, ¿qué puede hacerme un simple mortal? Mi perspectiva debe ser Dios. Mi mirada puesta en Él. Porque yo cuando coloco la mirada en los hombres me van a decepcionar, los hombres me van a desilusionar y voy a sentir miedo por lo que siento miedo de quién, de los hombres. Yo debo sentir de quién es temor reverente delante de Dios. Cuando yo confío en Dios, no me importa lo que un hombre me pueda hacer, porque Dios es todo lo que yo necesito. Dios es mi creador. Dios fue el que me hizo. Dios es el que me permite vivir hoy. Dios es el que me permite despertar hoy. Dios es el que me permite levantarme hoy. Y a veces me afano por mi compañero de trabajo, me afano por mi jefe. ¿Será que se va a estar hoy de buen genio? ¿O será que en mi casa mi hijo, mi esposa, mi esposo se va a levantar de mal genio, que no vaya a tener un día de tensión? No, yo tengo que poner mi confianza en Dios. Levántese quien se levante. Levántese aquel que se quiera levantar contra mí. Mi confianza está en Dios y no tengo miedo. Y no debo temer. Entonces, esa es la perspectiva de este salmo. Mi confianza está puesta en Él. El versículo 9 nos dice, cuando yo te pida ayuda, huirán mis enemigos. Amén. Cuando yo le pido ayuda, Señor, todo aquello que se quiere levantar, las personas que se quieren levantar, todo aquel que se quiera levantar contra mí, huirán. ¿Por qué? Dice, una cosa sé, Dios está de mi parte. Una cosa sé. Eso se llama tener una confianza total en Dios. Eso se llama creer totalmente en Dios. Porque de una cosa sé, estoy seguro, es que Dios está de mi parte. He compartido con los hermanos en varias ocasiones con los que nos reunimos
los miércoles y los domingos. Yo tengo que aprender a recibir un regalo. Tengo que aprender a recibir lo que Dios me da. Yo tengo que recibir el amor de Dios. Lo tengo que recibir. Nosotros, normalmente, cuando recibimos un regalo, podemos tener dos actitudes frente al regalo. Uno, recibirlo y disfrutarlo. Y la otra es recibirlo y guardarlo, o dejarlo, o no darle importancia, o dejarlo por ahí descuidadamente. El regalo que Dios nos ha dado es su amor. Yo tengo que recibirlo, disfrutarlo. Es como cuando a mí me dan ese regalo que me gusta. De una vez lo quiero usar, me lo quiero colocar, lo quiero cuidar. Y lo mismo, Dios en su amor me da su regalo y yo tengo que aprender a recibirlo. Eso significa creer. Eso significa tener confianza. Entonces, una cosa sé es que realmente yo he recibido ese amor de Dios. Creo que Dios está conmigo. Creo que Dios me acompaña. Creo que Dios camina conmigo. Tengo esa confianza en Él. Que Dios está conmigo. Que Dios está de mi parte. Tengo que aprender. Eso significa creer. Que yo he recibido el amor de Dios. Que no tengo dudas. Que tengo seguridad. Que tengo confianza. Que Dios me ha dado su amor. Que Dios me ha entregado, me ha dado la salvación. Que Dios me ha dado ese regalo maravilloso. Y eso quiere decir, por eso dice el salmista, una cosa sé. Y yo tengo que decirlo también, una cosa sé. ¿Qué sé yo en este momento? Que Dios está de mi parte. Querido hermano, querida hermana, tal vez en las circunstancias que tú estés viviendo, tenga la plena confianza en Dios, que Dios está de su parte. Es acercarme, por eso decíamos, este libro de los Salmos es un acercamiento en oración, en alabanza y en gratitud a Dios. Dice, vuelve a decir el versículo 10, confío en Dios y alabo su palabra. Es decir, tengo que alabar la palabra del Señor. Confío en Dios y alabo su palabra. Le damos gracias al Señor por esta palabra bendita que nos regala, porque en ella nosotros encontramos que el aliento, la respuesta a nuestra vida, nuestro crecimiento en la fe. Dice, confío en el Señor y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. Y vuelve a preguntar, ¿qué me puede hacer un simple mortal? La fe descansa definitivamente en la persona de Dios. La fe nuestra debe descansar ¿en dónde? En la persona de Dios. Y Dios se me revela ¿en dónde? En su palabra. Por eso es importante, y como dice el salmista, alabo tu palabra. Por eso dice el salmista, alabo su palabra. 2 veces, lo repite, alabo su palabra. Porque en la palabra es que Dios se revela. Dios se me revela en la palabra. Y mi fe descansa en el Dios de la palabra. Cuando yo tengo esa fe en Dios, puedo confesar, como dice el salmista. Y esa es una confesión. Y nosotros, dice la palabra del Señor, con nuestra boca debemos confesar. ¿Y qué confiesa el salmista? ¿Qué debo confesar también en mi vida diaria? Confío en ti, Dios, y no siento miedo. ¿Lo debo qué? Confesar. Confío en ti, Dios, y no siento miedo. Eso es declarar, confesar mi fe en Dios. Y eso nos muestra un ejemplo grande de fe.
un ejemplo grande de fe. No sé, vuelvo a repetir, qué circunstancia vives tú hoy. No sé con qué circunstancia estás lidiando. Pero yo te invito hoy como el salmista, que tú te puedas levantar y decir, confesar, confío en ti, Dios, y no siento miedo. Entonces, puedo estar rodeado de personas que hablen de mí, que se levanten contra mí, que me critiquen, que me desconozcan. Pero la pregunta de fe que yo me puedo hacer hoy es, ¿qué me puede hacer a mí un simple mortal si tú, Dios, estás de mi parte? Entonces, el salmista nos muestra también algo que es natural, la debilidad de nosotros como personas. El sentir miedo es parte de nuestra debilidad como seres humanos, pero esa debilidad el salmista la contrasta con algo muy hermoso, que es con el qué, con el poder de Dios. Dios es el que tiene el poder. Dios es el que tiene todo el poder. Yo puedo en mi debilidad sentir el temor, sentir el miedo, pero mi confianza está en un Dios todopoderoso, en un Dios que todo lo puede, en un Dios que es el creador del cielo y de la tierra, en un Dios que es maravilloso, en un Dios que es todo lleno de poder, en un Dios que es poderoso. Entonces, por eso decíamos que este es un salmo de confianza. Dice el versículo 12, he hecho voto delante de ti, oh Dios, y te presentaré mis ofrendas de gratitud. En ese Dios que yo confío, en ese Dios maravilloso, es que yo a Él, delante de Él, siempre me voy a presentar con mi ofrenda de gratitud. Todos los días yo tengo que venir delante del Señor, ofrendarle mi vida, ofrendarle mi tiempo, ofrendarle con gratitud al Señor. Gracias, Señor, porque tú estás de mi parte. Gracias, Señor, como dice el versículo 13, tú, oh Dios, me has librado de tropiezos. Me has librado. Por eso yo tengo que venir y darle una ofrenda de gratitud a Dios. Decirte, Señor, gracias. Gracias porque me libraste hoy de todos los tropiezos que se me presentaron, tal vez del mal carácter de una persona, tal vez, Señor, de una relación rota. Me han librado, Señor, de mis tropiezos, porque tal vez los tropiezos más delicados son aquellos que me afectan mi vida emocional. Gracias, Señor, porque tú me libras de ellos. Señor, gracias porque me has librado de la muerte. Gracias, Señor, porque estoy en tu presencia. Señor, dice aquí el salmista, para que siempre en tu presencia camine en la luz de la vida. Señor, gracias porque me has permitido conocer al Señor Jesús, que es la luz, que es mi luz, y puedo caminar con Él diariamente. Gracias, Señor, porque estás conmigo. Gracias, Señor, porque tu presencia está con nosotros. Gracias, Señor, porque puedo caminar en la luz de la vida, que eres tú, Señor. Gracias por iluminar mi camino. Gracias por iluminar mis pies. Gracias, Señor, por hacer lumbrera en mi vida. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Señor, porque tú te revelas en tu palabra. Y en tu palabra me dices, Señor, que tú eres todopoderoso, que tú eres grande, que tú eres majestuoso. Que yo no le debo temer a nada ni a nadie. Solamente confiar en Dios. Tener la confianza puesta solamente en Él. Porque Dios exalta a aquellos que confían en Él.
camina con ellos. Y podemos nosotros diariamente decir como el salmista, confesar con el salmista, una sola cosa sé, que Dios está de mi parte. Que Dios te bendiga con un hermoso día. Que Dios te regale un día maravilloso y que hoy confíes 100% en el Señor Dios Todopoderoso. Un abrazo para todos y bendiciones. Wilmar deja de grabar y